Frecuencias opuestas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez a su programa Frecuencias opuestas. Opuestas. El día de hoy traemos no un tema controversial, sino un tema de interés, creo que para muchas personas, porque creo que a estas alturas, quien no haya tocado algo de esto, no ha vivido. Sí. Pero para hablar de este tema, como en cada programa, viene mi amiga y compañera Marianita Martínez. ¿Cómo estás, Marianita? Amigo, ¿cómo estás? Muy contenta, muy feliz. Él es Víctor Flores y creo que sí, amigo, a estas alturas de la vida, en este siglo 21 o 22 ya, amigo. Casi se está yendo el 21, entrando al 22, o si no es que ya estamos el 22, no lo sé. Exactamente, pero bueno, ya en estas etapas de la vida y con esta vida tan, venimos platicando, amigo, desde hace muchos programas y desde hace muchos comentarios, con esta vida tan revolucionada, con estas nuevas modalidades tecnológicas que empiezan a ver, que de alguna manera tienen sus puntos buenos y tienen sus puntos Y sus malos, puntos malos. tienen sus puntos neutros. Y estas nuevas generaciones, además, ya traen ese chip. Sí, 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 ya. Y es que además, mira, amigo, creo que tú y yo de alguna manera hemos visto como un poquito esta evolución, quizá no tan atrás en la historia, porque esto inicia por ahí del 52. Entonces, Exactamente. Ahí, pues, estamos hablando como a finales de la Segunda Guerra Mundial, exactamente. Entonces, bueno, más o menos. más o menos. Entonces, a lo mejor no tanto hemos visto como la evolución desde el principio, pero sí hemos visto el acelere de esta evolución. Exactamente. No, estamos hablando, amigo, ¿Y te de, parece si damos entrada? claro que sí. Vamos a darle entrada a lo que vamos a hablar, pero para poder hablar de este tema, vamos a configurarlo. Acá, ¿Te parece si ponemos flecha arriba, flecha izquierda, abajo, abajo, derecha, derecha, a arriba, arriba, B, select? ok. Y vamos a hablar justamente de los No, espérate, amigo, ¿cuántos jugadores? no lo sé, amiga. ¿Y en qué modalidad? Pues va a tener que ser de 2 jugadores, Ok. amiga. ¿Qué te gusta, amigo? ¿Historia? Vamos a la parte histórica. Oh, Vamos a hablar justamente de los videojuegos, muy bien. porque justamente el día de hoy que estamos grabando este programa es el Día Mundial Del de videojuego. los videojuegos. Exactamente. Pero antes, Así antes, que, amigo, amiga, ponnos sobre el tema de la historia. antes de que, ¿Cuándo surgen los antes de videojuegos? que nos metamos en tema de la historia, nada más para dejar en contexto, un videojuego que es, yo creo que muchísima gente lo sabe, pero para aquellos que no, amigo, quiero decir, por ejemplo, abuelitos y abuelitas que nos estén escuchando, un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. Exactamente. Antes está la historia. ¿Por qué decimos de un dispositivo electrónico? Porque conocemos el típico videojuego que se conecta a una televisión. Ujú, Conocemos estas mini consolas. No ujú. hay que decir la marca, si no, no se va a Sí, entender. sí, Game Boy, sí, ¿no? Que ya después ha habido un sinfín de consolas bajo esa perspectiva. sí. Un sinfín de marcas que iremos hablando a lo mejor. Ujú. Y actualmente cualquier persona en su teléfono trae un videojuego. Exactamente. Y de hecho, lo vamos a ir platicando y lo vamos a ir desarrollando un poquito más hasta las mismas computadoras, llámese PCs o llámese portátiles, también son unos videojuegos, ya lo iremos platicando y pues vámonos. Empezar con la historia, amiga. Claro que sí. ¿Dónde surge el videojuego? Pues mira, todo inicia, ya les estaba yo diciendo, por ahí de 1952, cuando inicia el primer juego justo
en una pantalla que se llamaba el Knock and Crosses, o también conocido en español es el famoso gato. Este juego Exactamente. se hacía, lo que les comentaba hace un ratito, inicia en las computadoras. Ujú. Nada más. Y era, enfrentabas contra la máquina, era la máquina contra una persona. Exactamente. Todos conocemos el juego del gato. Bueno, en vez de que sea uno con el compañero, más bien es uno con la computadora y era lo mismo, círculos y X. Exactamente. Ese es el primerititito registro de alguna idea con los videojuegos, pero ya más adelante, por ahí del año de 1958, William Burham crea un juego de tenis para dos, 1-1, que se presenta en la exposición de Brookhaven National Laboratory y es el primer juego que permite enfrentar a dos personas. Recordamos que en el 52 eran una persona contra la máquina. Aquí, bueno, ya empiezan a jugar este tenis de mesa, este ping pong, el inicio del famoso ping pong, pero ya participan las personas. Pero era un juego muy análogo, ¿no? Todavía era pixeleado. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ya después inicia este debraye y esta locura de los videojuegos, pero los primeritos dos podríamos decir que datan en el 52 y en el 58. No sé si tengas el dato por ahí, amiga, Ujú. pero ¿cuál fue el videojuego como tal con el que empieza este auge ya de esta nueva generación de videojuegos que dejan de ser pixeleados? Que ya son más modernos. Lo que pasa es Ujú. que hay que recordar un poquito, amigo, que empieza con el proceso de cómo también incluso evolucionan la imagen. Por ejemplo, a los 4 años, por ahí del 62, que ya es como empiezan a, a crearse en el Instituto de Massachusetts, Steve Russell crea el Space War, que es el videojuego de combate espacial, que sería, esta es la base del de videojuego ya a multijugador. Ujú. Pero ya después, la primer consola, si lo puedes ver, es en el 67, que es un prototipo, hay que empezar por algún lado, que son multijugador y que se podía jugar en el televisor. Este ya se conectaba. Fue inventado por los desarrolladores de Sanders Associations, liderados por Ralph Baer, conocido como el padre de los videojuegos, eh, que fue justo quien crea junto con Magnavox, o sea, bueno, él crea Magnavox y así es la primer consola doméstica que ya se te puedes tener en casa, que es de 1972. Muy reciente, Ok. en realidad no es muy, muy viejo. Y ya digamos que el que sigue para el año 77, que ya es muy reconocido a nivel mundial y que todo mundo ha escuchado, es cuando llega el Atari, el primer Atari, el Atari Si no 2600. me equivoco, a ver, voy a poner Uh un -huh. poco la canción, a ver si es el juego que estoy pensando. Ok. ¿Ese es el juego, amiga? Es conocido del Atari. El llamado Tetris. También, uh -huh. Sí, Tetris, que justamente ha tenido sus variantes, pero originalmente fue como tal el primer juego ya de esta nueva generación, sí. donde inicia todo este auge, junto con otro juego A ver. japonés. Ajá. ¿Qué juego japonés te imaginas, amiga? Juego japonés. Igual portátil. Igual en una consola. A ver. Piensa, piensa. Es que quisiera yo acercarme y decir Pac-Man, pero no sé si estamos muy atrás todavía o muy adelante todavía. ¿Correcto?
Pac-Man es uno de los juegos principales de estas generaciones. Sí, lo que pasa es que, bueno, insisto, no es muy atrás, estamos hablando que es en el 70, amigo. Exactamente. Entonces, Ahora, y, estamos hablando de la historia de los videojuegos, ajá, pero para entender los videojuegos, justamente como empezaste a hablar, habría que hablar de las consolas. ok. Mi pregunta es, ¿cuántas generaciones de consolas existen actualmente? ¿Cuántas generaciones de consolas existen actualmente? Mira, Tengo el dato, ¿eh? no, o sea, espérate, amigo, te lo digo. Mira, inicia en el 89, ¿sí? Mm, Bueno, antes, no, con el Atari. no, el Atari es todavía mucho reciente. Más atrás nos vamos, amigo, el Sí, Intellivision, ahí te va. ¿ok? Existen actualmente 7 generaciones de consolas. ¿Iniciando en qué año? Ahí te va. Ujú, La primera generación empieza con el Odyssey y el Atari. ok, El Magnavox Odyssey es la primera consola de videojuego en llegar a los hogares. ok, Una consola que se comercializó en América en el 72. Ofrecía a los niños y mayores posibilidades de jugar en casa. Estos juegos hacían hasta el momento, solo había visto en las máquinas de los salones recreativos. ujú, Se vendieron alrededor de 100,000 unidades a $100. ok. Esta fue la primera consola. Ok, ahí amigo, ahí comentas algo de los salones recreativos. Para la gente que no conoce, los salones recreativos son estos espacios gigantes. A ver, hay una película que se llama Ralph el Demoledor. Ujú. Entonces, aquellos que han visto la película Ralph el Demoledor, donde se encuentra el juego de Ralph, eso es un salón recreativo. Y en su principio solamente habían unos cuantos juegos, no eran muchos. Era el Pong, que es considerada la versión comercial del Tetris, de la primera opción del Tetris. O sea, y la parte de Space War. Porque las que Y de mencionas, hecho, ya, para esta consola, amiga, ajá, solo había 28 juegos, para la, para que te acabo de decir, ok, a la Magnavox Odyssey. ok, ajá, Después de esa, uh-huh, sigue el Atari Punk. ok, Es bueno, la Atari la creó una compañía americana en el 75. uh-huh, Se vendieron 55,000 unidades ok, de esta consola. El juego más parecido, ya había un juego más parecido a lo que es el Tetris actualmente. uh-huh. Y no hice cuántos videojuegos se hicieron como tal. Para el Atari, pues mira, según yo de entrada era el famoso igual era tipo ping pong, que eran las famosas dos barritas. Pero ese, justamente, amiga, Ujú. sí es del Atari, Sí, sí, pero no es del Atari Punk. ok, Vamos a la segunda ok, generación. ok, La segunda generación, después de estas dos consolas, empieza alrededor de 1977 ok, con el Atari 2600. ujú, Se lanzó en octubre del 77 ujú, y fue la única consola que se había creado hasta 1991 en esta segunda generación. ok. Y, Contaba con 4 circuitos integrados ajá, y eso le otorgaba un grandísimo potencial que a la vez permitía un abaratamiento en los costos de fabricación. ok. Y amigo, como dato, era la primer consola a la que le cambiabas los cartuchos. Exactamente, Sí, los famosos cartuchos que hoy día ya, bueno, en aquel entonces soplabas para que funcionaran y después decía que no le soplaras. exactamente. Ujú, Ahí te va. Y el juego con el que vino el auge justamente en esta consola ok,
fue con un videojuego de E.T. el extraterrestre. Ok. Después del Atari 2600, llega el Sega CG-1000, Ujú, que era una nueva compañía justamente de origen japonés que se creó en el 81. ok. Y esta también tenía esta forma de los cartuchos intercambiables. Ujú, Y a diferencia del Atari, este ya podría mostrar 16 colores ok. en los videojuegos. Pasamos a la tercera generación, Ajá. ¿sale? La tercera generación es con la llegada de los 8 bits. Ujú, Esto trajo consigo mejores gráficos claro. y mejores juegos. Sí. Aquí, estos primeros videojuegos que habíamos tenido, como fue el Sega, lo que fue el Atari y lo que fue el Odyssey, Ujú, ya no estaban tan vigentes. Y aparece, igual de Japón, en 1983, ujú, introduciéndose hacia Europa en 86, el NES, ok. mejor conocido como el Nintendo Entertainment System, Ujú, que aquí nos trae consigo el primer personaje conocido, además de Sonic, que ya era de Sega, ujú, que fue Mario Bros. ok. Pero hay tantos juegos, te voy a decir en dónde fue la primera aparición de Mario, porque no fue en este juego Ok. de Mario Bros. Nintendo, como tal, crea franquicias como Donkey Kong, Mario Bros., Zelda, entre muchos juegos más. Ujú, Y esto fue en el 86. sí. Pero también decíamos que había otra empresa, el Sega, Ujú, que la mascota era Sonic. sí. Esta fue creada en Japón en octubre del 85 bajo el nombre de Sega Mark III y la consola que operaron fue el Sega Master System. Ok. Aquí quiero sumarle un puntito, amigo, porque a partir de este momento vamos a empezar hasta más adelante, vamos a empezar a escuchar que quienes vienen con mucho punch son los japoneses, son los asiáticos. Ujú. Estados Unidos, creando el Atari, tiene un problema, empieza a entrar en una crisis, empieza a tener problemas con la creación de videojuegos y totalmente en el 83 se pierde. Y esta crisis no le llega hasta mucho después, por ahí del 85, pero los japoneses ya se habían adelantado. Exactamente. Ujú. Llegamos a la cuarta generación. Ya mencionamos los 16 bits, ¿verdad, amigo? Estamos en los 8. Ah, ok, ok. Llegamos a la cuarta generación. Ajá, Esta justamente sigue bajo el dominio de dos grandes empresas, sí. Sega y Nintendo. Ujú, Y pasamos de los 8 a los 16 ok. bits, lo cual implicaba una mejora en gráficos, además de una mayor capacidad, horas de almacenaje de datos, Ujú, y lo que llevaba a una mejora de calidad en los juegos. sí, Y aquí hay algo muy particular. ok. ¿Habías dicho que podíamos intercambiar las consolas? Cartuchos. Aquí ya no hay cartuchos. Ok. Y empiezan a introducir los CDs. Los CDs. Ujú. Pero no estamos muy atrás, amigo. No, aquí se empezaron a introducir Ok. los CDs. Y tenemos, ¿qué consolas tenemos? Tenemos el Sega Mega Drive, Ujú, que se fundó que fue creada en el 88. Era una consola ya de 16 bits y llegó a las tiendas hasta 1990. ok. ¿Vale? Dentro de esta gama, Sega no siempre se quedó con esta consola.
y se aumentó hasta los 32 bits, lanzando consolas como el Sega Mega CD en el 91, el Sega 32X en el 94 o el Sega X32 con una extensión de 32 bits en el 95. Ok. Y justo vamos a entrar a esta edad de los 1990s, que es donde estábamos comentando hace ratito, que fue cuando vimos tú y yo, amigo, este cambio de consolas tan acelerado. Exactamente. Aquí al par estaba la otra consola. Ujú, Aquí ya no era NES, ya era SNES, o sea, el Super Nintendo Entertainment System. ujú, Fue lanzado en el 90 y era una consola que le hacía competencia directamente al Sega con 16 bits. ujú, Y además, al par de esta consola, surge otro tipo de consola, ok. el Game Boy. Sí, el Game Boy. Entonces, Nintendo no solamente ya había lanzado la consola para casa, No, ya estaba la consola ya portátil, estaba buscando las consolas portátiles, es correcto. pero únicamente era en blanco y negro. Ella era muy chiquita y tenía un poco esta eh, parte de lo pixeleado. Esto lo saca Ujú, por ahí del 89 y solo tenían el mismo juego, el del Tetris. No, exactamente. no era tan vanguardista. La quinta generación, habíamos dicho que en la cuarta generación Sega empieza a hacer Nintendo con los 32 bits. Sí, Aquí ya estamos lleno en los 32 bits, pero empezamos a experimentar con los 64 bits. ok, Pasamos del 2D a intentar hacer 3D. ok. Y aparece nuestra primera consola en el 93, el Ujú, Atari Jaguar. ujú, Ya funciona con 64 bits como tal, en dos chips que controlaban toda la información. ok. Al par de esta consola, también tenemos el 3D Interactive Multiplayer, Ujú, que fue lanzado en el 93 y 94. Esta consola fracasó absolutamente en el mercado, ya que tiene un precio muy elevado de $700 en ese entonces. ok. ¿Vale? También estaba el Sega Saturn, o mejor conocido como el Genesis. Ok. Ese llegó en el 94, el 95. Era una consola de 32 bits de 28.6 MHz con una Ujú, capacidad de cálculo de 28 MIPS y una memoria RAM principal de 2 megabytes. Y otra de 1.5 megabytes para video y otra de 500 kilobytes para audio. ok. Y entre estos años, amigo, ya salían eh, se empezaban a tomar estos videojuegos como referencias para películas. Exactamente. Y para darle a ver, el mundo de los videojuegos se ha prestado mucho para eso, para películas y bueno, hoy en día para trajes y juegos no de mesa, no los videojuegos. Y justo por ahí del año de 1993 llega Super Mario Bros. A la pantalla grande. Exactamente. De ahí Que le siguen, era una película. eh, pero se abrió el mercado, ¿no? Es también un poco lo que hacen los videojuegos, abrir este mercado. También entra Street Fighter a los cines y Somos Mortal. Mortal Kombat los siguientes 2 años. Entonces ahí se ha dado y ha sido Actualmente está Resident Evil. exactamente, y ha sido una revolución porque se ha sumado a esto Tomb Raider, Resident Evil, Silent Hill, que son películas que salen a partir de videojuegos. O al Exactamente. revés. Pero, ujú, pero te voy a decir, en esta generación, quinta generación, Ujú, únicamente te habíamos hablado de dos concesionarios,
Sí, Nintendo y Sega. sí, En un momento hablamos de Atari, que aparece en esta generación nuevamente. sí, Hablamos de un intento fallido, sí. pero aparece, no sé, amiga, pero creo que es la empresa más poderosa de videojuegos en la actualidad. Una de las grandes, sí, Aparece el PlayStation. exactamente. Esta se lanzó en diciembre del 94 en Japón, en 95, septiembre 95 en Estados Unidos. Es una empresa a partir de Sony. Ujú, Tiene un procesador de 32 bits, 33.8 MHz, memoria RAM de 2 megabytes en central, una de un megabyte en video, una de 5.12 kilobytes en sonido. Y ella ya no era la primera, pero sus juegos ya eran en disco. exactamente. Es donde se empieza a ver, amigo, no sé tú cómo lo apreciaste, una total diferencia entre consolas, entre que unos ya traían la idea de los cartuchos, ¿no? Que a Nintendo le costó mucho tiempo después en el futuro entrar al mundo de los CDs, porque se seguía mucho con los cartuchos, y PlayStation desde sus inicios eran discos. Exactamente. Y fue ¿Y una cuál idea, era, ¿Y te va cuál es la idea mejor de estos discos? bueno, ya viene ¿Qué después, pasaba? ¿Qué pasaba con tus partidas de juego? se guardaban. Pagabas. Antes Ah, antes se se perdían, perdían. sí. Con la entrada del PlayStation, que hay una memoria exclusivamente para guardar el progreso. Sí, y que a su vez Nintendo tuvo que desarrollar un adaptador para poder conectar para que también se pudiera guardar. Porque, Exactamente. Y justamente llegamos al Nintendo 64, ujú, que fue lanzado en junio del 66 en Japón y en septiembre de ese mismo año llegó a América. sí, Es una consola de 64 bits reales, contaba con un procesador de 93.65 MHz y una memoria de 4 megabytes. ujú, Aunque se podía ampliar, justamente como lo dijiste, hasta 8 megabytes más con un paquete de expansión, que era para guardar justamente este progreso. exactamente. Y no sé, amigos, si tienes el dato que a la par en esta misma, por estas mismas épocas, vamos, ya platicabas que Game Boy empezó a acaparar el mercado de los juegos portátiles, Y aquí pero ya hay nuevas generaciones de Game pero Boy. se le empezaron a sumar más. Sega vio que era una opción, se sumó, Atari también se sumó, Sony un poquito también entró, pero creo que sí, en temas de juegos portátiles durante mucho tiempo, quien llevó las de, ahora sí que las de mando, fue Nintendo. Y creo que actualmente, ¿eh? Sí, Sony en su momento, no sé si por ahí te acuerdas, amigo, en su momento quiso hacerlo lanzando el PSP, Ujú. que eran unos disquitos minúsculos. Ya platicaremos un poquito del Nintendo GameCube, que bueno, surge que también son discos pequeños, pero los del PSP eran muy pequeñitos y creo que no le pegó, porque ya no, Ya no siguió. no, pero bueno, empezó a dominar, bueno, ahí se quedó dominando. Llegamos a la sexta generación. Ajá, Los 64 bits ya son cualquier cosa. ok, Aquí llegamos a 128 bits. ok, ¿Qué tenemos aquí? En el 98, en noviembre del 98 en Japón y en octubre del siguiente año en Europa, llega la Sega Dreamcast. ujú, Fue una consola que tuvo aceptación en sus primeros días de estreno, ya que puso a la venta mucho antes de que sus rivales, dándole ventaja en cuanto a la innovación. ujú. Pero, aquí viene el pero, la compañía tuvo pérdidas en el 2001 y Sega finalizó oficialmente su producción del Dreamcast.
Y Sega se quedó únicamente como desarrollador de programas, o sea, ya no hacen consolas, ahora sí que se declaran negados a las consolas, pero siguen un poquito metidos en el mundo desarrollando las programaciones. Exacto. Aparece el PlayStation 2 Ujú, en marzo del 2000 en Japón. ok. Y es la más usada y la más vendida de las consolas de esta generación. Hasta hoy se Ajá, han vendido 155 millones de unidades. ok. Es que aquí creo que fue donde Sony le dio la vuelta a las cosas. Porque, bueno, de entrada ellos ya venían con los discos, pero cuando entra la PlayStation 2 te permitía reproducir DVD. Ujú. Y entonces, Y esta consola tenía ujú, 128 bits, ok, una memoria RAM de 32 megabytes. ok, ¿Qué más querías? sí, Justamente reproducía CDs, reproducía DVDs, ujú, reproducía el disco. ujú, sí, entonces fue ahí un poco donde Sony vino un poquito a darle en la torre, porque además, bueno, cuando sale la PC1, voy a tomar un poquito como referencia en México, amigo. Cuando sale la PC1 estaba el 64 muy, muy en auge. De hecho, yo no recuerdo que la PC1 tuviera tanto boom. Estaba muy metido porque además coincide que entra el GameCube, que Ujú. empezaba igual en este pleito de los discos, eran los chiquitos. Y permitía los 4 controles, las 2 consolas. Creo que la PS1 solo te permitía 2. Ujú. Todavía en la PS2 todavía eran 2 controles, pero cuando sale el GameCube y sale la PC2, con toda esta cosa que dices, ¿no? Los 128 bits, el DVD, audio, me parece que discos de música también podías reproducir. Empezaste a no tener un DVD, una grabadora, bueno, reproductor de CD, como que lo empezaron a conjuntar en una sola consola. Exactamente, Y ahí fue donde Nintendo se empezó a quedar atrás. exactamente. Pero ahí te va. Ujú, En esta generación, Atari no está, ujú, Sega falleció, ujú, Nintendo seguía vivo, sí, PlayStation agarraba auge, sí, pero habiendo dos muertos, se abre la posibilidad para un tercero. es correcto. Ya aparece justamente el Xbox en noviembre del 2001 en Estados Unidos, producto de Microsoft. De Microsoft, sí. Y pues ahí la maravilla que tiene un poquito Xbox cuando llega es que todos los desarrolladores de Microsoft se suman. Exactamente. Se destacaba por tener un procesador de 32 bits, Ujú, fabricado por Intel, ok. basado en Pentium 3. Ujú, Utilizaba una memoria de 64 megabytes en RAM, ujú, un GPU de 256 bits fabricado por Nvidia, ujú. además de un disco duro de 8 gigabytes. Y empieza a revolucionar. Y, Exacto, y entonces la competencia en ese entonces, estamos hablando de los inicios de los 2000, amigo. exactamente. Y 2000. aquí aparece la otra consola que dices. Ujú, En septiembre del 2011, ujú, para poder vencer a Sony y a PlayStation, ujú. Nintendo lanza el GameCube. El GameCube. En el 2011 no, amigo, antes. 2001. Ah, sí, 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 en el 2001, sí, sí, sí. No tengo el dato de con cuánto venía, pero hagamos una idea de cuánto daría de megabytes si quería hacer la competencia directamente a estas consolas. Pues más o menos tendría que figurar a la par lo mismo, ¿no? Exactamente.
Y justo en este 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, todavía yo creo que hasta el 2000, no sé, 8 quizá me atrevería a decir, empieza esta disputa por cuál es la mejor consola entre unos y otros. Y En es, llegamos justamente a la séptima generación. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta séptima generación? Estamos hablando que estábamos en el 2005. Sí, Ya dejamos atrás el DVD. ¿Ahora qué hay? ya dejamos atrás el DVD. Ah, el Blu-ray. Blu-ray. Ujú, Entonces empezamos a meter Blu-ray en las consolas. sí, En noviembre de 2015 en Estados Unidos fue desarrollada con colaboración de IBM y IT, además del director del grupo de trabajo de desarrollo de Xbox 360. ujú, Inicialmente tenía una versión premium con un disco de 20 gigabytes esta consola. ok, Justamente esta parte ya reproduce DVDs, reproduce Blu-ray, reproduce discos, puedes descargar juegos directamente de la plataforma ujú, y dejar un poquito más interesante. Pero también aparece el PlayStation 3, sí, lanzado en noviembre del 2006. ajá. ¿Qué hacía diferente a esta consola? Ah, los juegos en línea. No solamente los juegos en línea. Todos los modelos disponían de un Ethernet USB Ok, 2.0, un HDMI ok, y dependiendo de tu versión, sea la premium o la sencilla, tenías Wi-Fi. ok. Entonces, digamos que ya se suma un poquito más a la entrada del mundo del Internet. Ujú. ¿Quién, quien a su vez por estas mismas estas fechas, en estos momentos, sale también Nintendo, porque todavía en aquel entonces seguía peleando con consolas, con la Nintendo Wii? Exactamente. Esta sale en noviembre del 2006 en Norteamérica. Ujú. ¿Qué tiene el Nintendo Wii? El Nintendo Wii es el que inicia con esta idea de dejar al lado los controles y empezar a poner el cuerpo en movimiento y esta sensibilidad de los controles para el movimiento y empieza esta nueva etapa y esta nueva propuesta para todos los Bueno, que no fue videojuegos. tanta idea del Wii, ¿eh? Porque el, el- el PlayStation 360, ¿El PlayStation o el Xbox 360, amigo? el 360, perdón. Ajá, Por ejemplo, sacó una consola especial justamente de Star Wars, ok, donde tú eres el caballero Jedi. ok. Pero bueno, ¿qué tiene especial el 360, el Wii? Tiene Bueno, un servidor Wii Connected 24 que permite recibir mensajes, exacto. actualizaciones a través de Internet. Ujú, Adicionalmente, la consola puede sincronizarse con el Nintendo DC, que es, digamos, el nuevo Game Boy. sí, Permite así al Wi-Fi aprovechar la pantalla táctil del Nintendo DS como un mando alternativo. es correcto. Y justo empieza esta creación, bueno, vamos, todos lo tienen, pero de un acercamiento mucho más rápido por parte de la consola de la Nintendo Wii a estas comunidades de gamers que se inician en el mundo porque como ya tenían el acceso a Internet, desde un espacio creabas un personaje, un avatar,
¿no? Con estas similitudes y con estas facciones que se parecen a ti y así, y empezabas a entrar en este mundo un poco de las sociedades gamers a nivel línea, en línea. Ahora, yo tengo una pregunta. Ya hablamos de todas las generaciones que hay, ¿no? Ujú. Después, bueno, esta nueva generación de consolas que ya vienen a revolucionar, ya descargas los juegos, ya no hay cassette, ya no hay discos, todo lo descargas en la Sí, es plataforma. correcto. Hablamos de un Sega, hablamos de un Nintendo, hablamos de un PlayStation que fue de Sony, hablamos de un Xbox que fue de Microsoft, Ujú. y la manzanita, Apple, no sé, amigo. Es que lo que pasa es que yo creo que Apple se ha quedado en la parte de computadoras y teléfonos. no. Ok, Hay una consola llamada Apple Pin. ok. Esta consola fue creada en los 90. Ujú, Tenía un sistema operativo Mac OS ujú, basado en juegos a través de CD. ok. Fue lanzada en el 95, Ujú. pero había un problema. Apple no quería fabricarlas, entonces cede los derechos para que sea fabricada, pero pues no tiene el éxito esperado. Ok. Y ahí se perdió. Y ahí se perdió. Sí, sí, sí. Sí, porque actualmente ahora sí que los que llevan de mando y que ya vimos desde hace unos años, son Sony, son Microsoft, en consolas para el hogar. Sigue llevándose de mando y creo que es el único mercado que tiene ahorita Nintendo con la Nintendo Switch, ¿No? que son los portátiles. No, creo que no, yo creo que no se va a volver a meter en consolas que conectes a una televisión. Porque Microsoft y Sony, entre el Xbox y la PlayStation, llevan mucho camino avanzado. Nintendo tendría que revolucionar de una manera muy gigante. Y que En el además, 95 justamente Nintendo intentó revolucionar. sí, Crearon los primeros lentes o consolas 3D. sí, No tuvo el éxito esperado, entonces se olvidó completamente de esa tecnología que ahorita está retomando. sí, se están retomando los lentes de realidad eh, virtual, que yo creo que para eso vamos. Ahí ya, sí, de por sí, ahora ya puedes conectar volantes, puedes conectar Hola, ajá, pedales. sí, sí, sí. Empiezan a convertirse ahora los videojuegos ya no tanto con un control y estar sentado, ¿no? Ya empiezas Además que tú hagas el control, ¿no? ajá, exacto, Y no vamos empiezan, tan lejos. Cuando hablamos de videojuegos, vamos a los teléfonos. Estos juegos de realidad aumentada, como el ujú, Pokémon Go, sí, donde ya no hay un control, ya no eres tú el control, solo ujú, es sal, camina y juega. exactamente, empiezas a meterte a los juegos. Exactamente. Esa Ahora, es la cosa. estamos hablando de las consolas. Sí. Nintendo, de PlayStation, Ujú, que actualmente hay versiones pequeñas de estas consolas. ok, sí. Hay un mini NES que contiene casi 300 juegos distintos ya incluidos dentro del propio sistema operativo, a Mm, un precio muy módico, ¿eh? ¿ah, sí? Por debajo de los 1,000 pesos, Mira, por arriba de los 400. abajo de los 1000, arriba de los 400. Ahí está. Ya hay controles. Haz de cuenta que de estas maquinitas de arcade que antes tenías con botones y palanquitas, Ajá, también que hay de ese tipo de controles que se conectan a la televisión. ok, Estos ya oscilan en arriba de los 1,000 pesos, por debajo de los 2,500. ok. Igual tienen juegos cargados. Ok. Y qué es, bueno, justo amigo, te estás diciendo, estamos hablando de consolas, pero es lo que decíamos y retomábamos un poquito como la definición de la palabra videojuego. Ahora lo puedes ocupar en las computadoras. Ya empiezan también
a crearse estos aparatos externos, estos controladores externos que puedes conectar directamente a las computadoras. Y ya no se vuelve tan necesario que tengas que jugar un juego en una televisión, sino ya tu propia computadora, que es yo creo que para donde en algún punto se está dividiendo ya la cosa, aquellos que juegan en las televisiones, con las consolas externas o esto, o aquellos famosos gamers que juegan ya en lo que son en línea y que juegan directamente en las computadoras. De hecho, ya hay computadoras que hacen específicamente para ellos, ¿no? Y la ventaja que tienen, a diferencia, por ejemplo, de las consolas, es que ahora pues solo modificas o van modificando las PCs con tarjetas de memoria, con tarjetas de audio. Es un juego real, multisensorial, multiplataforma, Uh -huh, multipersonas en uh línea. -huh. Yo esperaría en algún momento que ojalá y podamos jugar como... Es una caricatura finalmente, ¿no? La de Yu-Gi-Oh! Ok. Uh -huh. Vamos a jugar en esa forma. Pues mira, amigo, como van avanzando las cosas, no veo por qué no se puede hacer. De por sí ya tienen los lentes de realidad virtual. De hecho, están los lentes que hay muchos videos en internet, en las redes sociales, que están con los lentes y con los dos controles en las manos que están jugando. Pero, por ejemplo, hay una película, la de Johnny English, amigo, no sé si ubicas, me parece que es la 3 No, le he en visto. donde, en donde supuestamente le están enseñando a Johnny un espacio el actor es este Mr. Bean. Bueno, es una plataforma que tiene un piso que se va moviendo con un sistema como de piso movible. Claro, te meten como, te ponen como barandales alrededor para que no te vayas a caer ni nada de eso, pero ya puedes ir hasta caminando. No, Entonces, es ya toda esta pues magia. Entonces no dudo, amigo, que lleguemos a un Yu-Gi-Oh en algún punto. ojalá, ojalá. Sí, sí, porque ya, si ya te tienes la parte de la realidad virtual con los lentes que te vas moviendo, pues no dudo. Y retomando, ¿te acuerdas? No sé si platicábamos que ya los conciertos que se están haciendo de hologramas, Ujú, no dudo que en algún momento fusionen estas dos, porque además, bueno, las grandes cabezas que tienen Microsoft y Sony, que son ahorita las que van liderando esto, no dudo que ya lo estén maquinando. exacto, Claro, quizá no tengamos los billetes para pagarlo, amigo, pero podremos verlo. exacto. Y eso como tal es la historia de las consolas, amiga. Sí, Ahora, te tengo la parte bonita. ok, Datos curiosos. va. Pac-Man. Ujú. ¿Quién tiene el récord? Uy, no tengo idea, amigo. Billy Mitchell. Ok, ¿Con cuántos puntos? no sé. 3.333.360 puntos. No tenía nada que hacer. Por una sola vida. Ok. Hay un juego llamado Polybius. Es el juego más misterioso que existe. No sabe a ciencia cierta de qué es, porque actualmente no existe ninguna copia de él. Ok. Esta pregunta dije que la iba a hacer cuando estábamos hablando de las consolas. Ujú. ¿Cuándo apareció Mario, amiga? ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo apareció Mario? Lo que pasa es que Mario solito no apareció. Aparece en Donkey Kong. Correcto. Ah. ¿Siempre fue plomero? Es, creo que no. Correcto, ¿qué era? No me acuerdo, pero hasta después lo hicieron plomero. Cuando estaba en Donkey Kong no era la idea de. Era carpintero. Ok, sí. De hecho, bueno, Donkey Kong fue el primer personaje que tiene Nintendo. Ujú. Pero ya cuando agarra auge, es Ujú. Mario la cabeza. Sí, 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 sí. Y Donkey Kong forma parte, o sea, se invierte en los papeles. Pregunta.
¿Cuál fue el primer juego catalogado para mayores de 18 años? El primer juego catalogado para mayores de 18 años. No sé, Street Fighter o Mortal Kombat o una cosa de esas. No, fue un juego basado en Jack el Destripador. Mira, ok. Pac-Man. Sí, ¿Qué come Pac-Man? Pac-Man come puntitos. Es que no me acuerdo cómo se llaman. Ajá. Pac-Dots, me parece. Cuando entra y se come sus puntitos grandes, Brilla ¿qué come? a los fantasmas. ¿Siempre Bueno, los puede comer? bueno, en teoría, amigo, aquellos conocedores del juego de Pac-Man dicen que cuando se convierten los fantasmitas en azules después de que se come la bolita brillante, recomiendan que no te comas a los fantasmas, sino que en ese momento aproveches para comerte las frutas y que te comas la mayor cantidad de Pac-Dots. Ajá. Pero Porque digo, recordemos que en el momento en que se come Pac-Man los fantasmitas regresan y ya no regresan azules y te pueden ajá, atacar. pero digo, ¿y te comen los fantasmas? ¿Siempre los puedes comer? ¿En color azul? En color azul te los puedes comer. Mentira. ¿Cómo? A partir del nivel 18 de Ah, Pac-Man, ok. ya no te los puedes comer en estado azul. Mira, ¿será que nunca he llegado a ese nivel, amigo? ¿Ubicas el juego Gran Turismo? Sí, señor. ¿Sabes cuánto tiempo está en diseñar cada auto? No sé, jugaré a Pipi Cigañas. ¿6 meses? Ah, Más o menos. menos. 2 meses. Correcto. Ok. ¿Ubicas el juego Call of Duty? Sí. Es el juego con mayor recaudación en su primer día de lanzamiento. Obtuvo 410 millones de dólares. Wow. Pero el primero, porque creo que Call of El Duty hay 2, como 84,000 el versiones, ¿no? 2. Ok, ok, ok. El primer videojuego de la historia en el que se podía disparar fue creado en tan solo 200 horas en 1961. ¿Es el de los patos? Space War. Ok. En el 60, no, pues sí, 61, sí, sí, sí. Y ya decíamos que fue como el que da inicio a toda esta locura de videojuegos. En 1993, el astronauta ruso Alexander Apsebrok usó un Game Boy para jugar Tetris dentro del cohete Soyuz TM-17 hacia la Mir Space Station. Ok. Están aquí pasando el rato, matando tiempo. ¿Cuál es el juego que tardas más tiempo en terminar? El juego que tardas más tiempo en terminar. Uy, no sé, amigo, no, no sé. El Tendría que ser juego uno es de Monster historia. Hunter 3 Ultimate. Es Monster Hunter 3 Ultimate. Tardas en promedio 693 horas. Ok. ¿De qué consola es? No tengo el dato. Street. Monster Hunter 3 Ultimate. Street. ¿Quién será la empresa con mayor número de consolas vendidas? eh, Quiero suponer que son de las nuevas. Me voy a inclinar por Microsoft. No, es Sony, con un Ah, total de 537,029 millones. mira tú, En dudé. segundo lugar, ¿quién será? En segundo lugar, pues ya podemos decir que Microsoft.
No, ¿Nintendo? ¿Nintendo? es Nintendo, con 455.052 millones. Ok. Monster Hunter Universe, Street Monster Hunter Ultimate es de Nintendo, amigo. Ahí está. Ok. Wow. Mira, yo no creería que. Bueno, puede ser posible, pues al final de las tres grandes que en su momento quedaron, que fue Nintendo, Sony y Microsoft. Microsoft fue la última en llegar. ¿Cuánto ha recaudado los videojuegos móviles desde 2019? Uy, no, eso sí. Los que juegas en los celulares, ¿no? Ajá. Mm, no sé. Quiero entender que son billones. Ajá. No sé, 10 billones. 64.000 millones. Millones. Mil, 64.000 millones. Ah, ok, ok. Todavía no llega al billón. No. Ok, ok. ¿Qué Mira, habrá yo diciendo pasado con 10. los videojuegos en esta pandemia? ¿Qué habrá pasado? A ver, en casa los jugaste. Como la industria, yo creo que paró, ¿no? Frenó. La industria tuvo un crecimiento de 10.000 millones ¿O qué? O sea, pero a ver, espera. ¿En desarrollo o en compras? en industria. En general. Ujú. O sea, bueno, pues si estaban trabajando desde casa, pues tenían tiempo para desarrollar. Exactamente. Y bueno, ¿sabes qué? Sí puedo creer que sí, porque además, como estabas en casa encerrado, pues como que estabas como metiéndole presión a la industria para decir, hey, ya acabé el juego, ¿qué más? Ujú. Sí, sí puede ser. Seguimos. ¿Cuál será el juego más rentable de la historia y con cuánto? El juego más rentable de la historia y con cuánto. No sé, quiero pensar que algún FIFA o alguno de estos de deportes. Si habláramos de juegos de fútbol, es el FIFA. Ajá, Sí, pero no es el juego más rentable. hay más. No sé, ¿alguno de carritos? Mario. ¿Cuál? Hasta el 2019 había recaudado 32.000 millones de dólares. ¿Cuál fue, perdón? Mario. Ah, ok, Mario. ¿Eh? El de peleas más rentable, El de peleas más rentable, no sé si es Mortal Kombat, Smash Bros. no, es un fight. Ok, mira nada más, y Street Fighter tan viejo, bueno, tiene un inicio de hace muchos años. ¿Cuál Ok. será el juego de Xbox más vendido en la historia? Call of Duty. No, No sé, el Kinect, no. este, Tiene vendido 8 millones de copias. ay, no sé, amigo, Halo 2. Halo, sí. Sí, porque es el único que lo tiene. ¿Conoces a Laura Cruz? Laura Cruz, ¿no? Claro que la conoces. Ah, sí. Laura Cruz era el nombre inicial en el demo de Tomb Raider. Ah, antes de ser Lara Croft. Ujú. Mira, ok.
¿Cuál es el apellido de Mario? Mario. Ay, yo sabía. Ay, Ay, no me acuerdo. No tiene apellido. No, después salió que sí. No, no tiene apellido. ¿No le pusieron un apellido? No. Entonces fue una fake news. Ujú. Ok. ¿Por qué Mega Man es azul? ¿Por qué Mega Man es azul? Porque, no sé, se comió una morita azul. ¿No? Porque en su primera aparición, que fue en el NES, había una limitación de colores. Ok, Por eso es azul. ok. ¿Cuál es el videojuego, amiga, con mayor número de personajes elegibles? El mayor número de personas. Ah, ese tiene que ser uno de la casa Nintendo. Creo que es Super Smash Bros. No, Mario Kart. no, Crash Racer, Bandicoot Racing. no. Ah, no sé. El juego con mayor número de personajes elegibles es nada más y nada menos que Lego Star Wars, que Ah, tiene un total de 96 personajes elegibles. um, ¿De qué consolas son? De Sony, me parece, ¿no? Ajá. Sí. Ah, mira, yo pensando que era de casa Nintendo. Ok. ¿Cuál es el videojuego con mayor número de entregas en la historia? Me atrevería a decir que tiene que ser algún FIFA o algo así. No, ¿No? ¿Halo? no. Este. Me rindo. Mega Man. Bueno, pues es que tiene de dónde, ¿verdad? Mm. Desde antes. Ok. ¿Cuántas horas es tu consolas, amiga? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántas horas juegas, amiga? ¿Cuántas ¿Cuántas horas? horas juegas tú? Pues no sé, híjole, cuando te picas como unas dos, tres. Ok. En China está prohibido que los menores jueguen más de 3 horas videojuegos en línea. Ay, sí, no, bueno, es que los asiáticos tienen un problema con los juegos. Todos, ¿eh? O sea, Exactamente. hay videos en tu YouTube, en la plataforma de videos de YouTube, que muestran como un poquito pues, de la vida diaria, ¿no? De los asiáticos. Y ves a los, no sé, treintones, amigo, así como tú y yo, que están en el celular jugando videojuegos. Ujú, O sea, se vuelven adictos. exacto. Ok, sí, limítenlos. Te voy a decir una última. Ok, ¿Los videojuegos ayudarán a la cultura? sí. ¿En qué forma? Mira, tengo ahora sí que de cercanía, eh, un poco que, bueno, pues los desarrolladores toman partes de usos y costumbres de temas culturales de países como para sumarle a los juegos. Y como ahora te permiten estos juegos en línea, y con la facilidad de que a lo mejor puedes conectarte y hablar con más personas, pues aprendes un poco como de otros lugares. O sea, por ejemplo, comienzas a aprender un poquito como modismos, no sé, de sudamericanos, por hablar en temas en español, ¿no? En lengua español, conoces un poquito de modismos españoles,
O ya más allá de manera individual, quizá no tanto en cultura, pero sí un poquito como en educación o cosas así, cuando el idioma en inglés, cuando aquellos que se meten mucho en los juegos, pues Ahí empiezan te a va, ¿por qué te dominar. lo pregunto? Ajá. ¿Tú sabes qué fue o qué pasó, mejor dicho, en el año del 2019, siendo más exactos, el 15 de abril? 15 de abril del 2019, Ajá. ¿qué pasó? Mm, Fue una catástrofe mundial, cultural, que iba a 15, ser irreemplazable en París. no sé, se juntaban jugadores. Se quemó la capilla, Notre Dame. Ajá. ¿Por qué digo si los juegos ayudan a la cultura? Sí, no existe ningún registro, ningún se llama boceto Uh-huh. para la remodelación de la capilla Sixtina de Notre De Dame. Notre Dame. ¿Y sabes cómo la reconstruyeron? A través de imágenes de videojuegos. ¿Qué videojuego crees que lo haya ayudado? No, no sé. Ahí sí no. Un día para el 2019. No sé, voy a aventar, a ver si no la adivino de puro churro. Pokémon. No. Ah. Assassin's Creed. ¿Ah, sí? Sí, hay un juego de Assassin's Sí. Creed Ajá. que justamente es en París, Francia. Ajá. Está tan bien detallado los gráficos de la Catedral de Notre Dame, Mira. que son los que sirvieron para justamente ahorita remodelarla. Mira, ellos tienen el bosquejo original y toda la cosa. O si no, los que original la Bueno, fueron a ver, hicieron una copia exacta de ella en el videojuego. ajá, sí, o sea, eso, que tienen, pues son los únicos que los tienen. Ujú. Wow. Gracias, Assassin's Creed. A lo mejor los videojuegos, mucha gente dirá que es una pérdida de tiempo, que es para niños, que es para gente inmadura, pero tienen sus cosas interesantes. Sí, tienen sus funciones. Bueno, un poquito creo que lo que yo decía, que conectas con personas de otro lado. Tengo por lo menos dos conocidos, creo que hasta mis hermanos en ese sentido han como, bueno, no sé si el más chico, pero sí tengo dos conocidos y yo creo que mi hermano el mayor, el idioma, Ujú. si el idioma también te ayuda, ¿no? Si puedes poner tus consolas en inglés o tienes juegos en inglés, porque no muchos juegos que llegan aquí a México llegan en español. Entonces, pues, Pokémon es uno de ellos. ajá, aprendes un poquito más como de Todos los vocabulario. juegos de Pokémon en cualquier consola no en español. Ajá. Y bueno, también yo creo que muchos no llegan en español por la cercanía que estamos con Estados Unidos. Ujú. Entonces, o puede que lleguen en español, pero se van a tardar mucho más. Y Exacto. entonces, con lo que decíamos, ¿no? Esta velocidad tan acelerada con la que se van mostrando los juegos, pues, ¿qué te importa si lo tienes en otro idioma? Y al final del día lo terminas aprendiendo. Exactamente. Y voy a ponerme de ejemplo, ¿eh? Ujú, Yo soy un fanático de Pokémon Go. ujú. Cuando yo bajé Pokémon, no de la Play Store, Ok, porque no estaba. Yo de la bajé de un, un APK ajá, foráneo y yo lo instalé en mi celular. ya ves. Y ya Eh, después lo instalé directamente la Play Store ya cuando estaba.
Ajá, pero ¿qué aprendiste ahí, amigo? Pues aprendiste a instalar cosas que... Entonces, y el idioma, definitivamente creo que sí tiene sus puntos buenos. Claro, tiene sus puntos malos, por ejemplo, el tema de la visión, el tema de que a lo mejor pues te picas y Hay puedes juegos perder. muy violentos que han generado justamente esta parte de la violencia. Pues Ujú. dejemos las cosas negativas, centremos en lo positivo y justamente celebrar este día, el día del videojuego. Exacto, sí, sí, sí. Porque creo que tiene cosas más positivas que negativas, siempre y cuando lo ocupes con responsabilidad. Y creo que los que lo juegan y quienes celebran este día son ellos los que lo juegan con responsabilidad y le ven las partes buenas y aprovechan y aprenden y, Y ¿no? vamos a atar este tema al de la próxima semana, Ok, siempre y cuando existan normas, existan leyes, existan reglas que pongan los padres desde la casa y que el niño aprenda y pueda reproducir en otros lugares. pues sí, sí, porque un poquito lo que hacían los asiáticos, ¿no? No más de 3 horas. ¿Por qué decimos esto el próximo programa? Es una sorpresa, van a ver de qué vamos a hablar y por qué vamos a hablar esto a eso. Un poquillo, una cosa con la otra. ¿Algo más que decir, amiga? No, nada, que sigan celebrando, que sigan jugando, que sigan disfrutando de los videojuegos, que no son malos. Al Este, contrario, agilicen el cerebro. y que para todos hay, ¿eh? O sea, Ujú. para todos hay un videojuego en especial. Digo, yo voy a decir que soy muy fan, muy fan de los juegos de carreritas. Soy, para mí, creo que lo que más juego y que cada que tengo oportunidad lo puedo hacer es Mario Kart. Soy muy fan de Mario Kart, entonces, o de Crash Racing, Bandicoot Crash Racing, también me gustan Ujú. mucho. Son los de carreritas de Pues, animados. sí, en lo personal, en celulares Pokémon Go, pero en consolas me gustan más los de peleas, como Mortal, Street Fighter, Ujú. Killer Instinct en su momento. Los que no me gustan tanto son los juegos donde únicamente se ve la manita y entonces como tú eres el jugador. No me Ok, gusta. ok, ajá. Esos no me gustan. O los de historias. Creo que también los de historias me Me gustan. gustan, ¿eh? Los de Zelda y estos Me gustan. también me gustan. Pero Mm, bueno, pues Pero ahí bueno, está. si no hay nada más que decir, antes de Mm. despedirnos, cerremos el videojuego, amiga. Ay, sí, por favor, amigo, guarda, guarda. Los cambios. Abajo, abajo, arriba, arriba, A, izquierda, derecha, abajo, B, select. Ella fue Mariana Martínez Él fue Víctor Flores. y esto fue Frecuencia Frecuencia Opuestas. opuestas. Adiós. Adiós. Esto fue Frecuencias opuestas. Hasta la próxima.